porque cuenta con 40 segundos para hacer la respuesta. Bueno, han surgido organizaciones ciudadanas que utilizan energía creada por otros medios fuera de la Comisión Federal de Electricidad, teniendo conflictos con la misma. ¿Cuál sería su propuesta en una ley para que se pueda utilizar energía fuera de la institución sin tener este conflicto, ya que efectivamente es mucho más sencillo para personas que están en una sierra tener este tipo de energías a esperar a que se llegue la Comisión Especial? Mira, desde luego que tenemos que hablar de todo tipo de energías. Las universidades han creado muchas alternativas para la energía, para la creación de energía. Hay muchos investigadores y muchas propuestas que no han sido tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque el gobierno solo está utilizando lo más fácil, irse por lo más fácil, que es utilizar lo que es energía no renovable, cuando hay mucha alternativa. Pero además, ¿por qué lo está haciendo? Porque no quiere que haya una competencia para demostrarle al gobierno que sí hay posibilidades de buscar nuevas alternativas. Desde luego que tenemos que hacerlo. Esto ya no es veremos, sino se tiene que hacer ya. Muchísimas gracias, candidato. La siguiente persona, Gabriel. ¿Qué número fue, licenciada? Perdón. 2B, Gabriel. ¿No? Diana, perdón. Diana. Buenas noches, mi nombre es Diana Leo Matos, estudiante de normal primaria. Mi pregunta es, sabemos que una gran cantidad de millones de pesos en el presupuesto anual de la Federación se destinan a los salarios de los funcionarios. Esto crea una extensa brecha de desigualdad entre el salario mínimo y el salario de un funcionario público. ¿Pretenden proponer una iniciativa para equilibrar esto? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? ¿Por qué? Absolutamente sí, y esta es una de las propuestas ejes del programa de López Obrador, con la cual coincido totalmente. Hay una diferencia entre los salarios mínimos y los grandes salarios que no tienen tope, porque el salario mínimo sí está muy determinado. En países como Estados Unidos, tú no puedes, el presidente de la República no puede ganar 10 veces más que el salario mínimo de un trabajador de los Estados Unidos. Aquí no hay límite. Yo propondría que si fueran tan solo 100 salarios mínimos, tendrían pues unos 180,000 pesos muy buenos para vivir los presidentes de la República, los de la Suprema Corte, pero ganan 500 a 600,000 pesos de salario base más todas las prestaciones, lo cual equivale para un trabajador de salario mínimo 23 años de su vida. Entonces esto verdaderamente es una bofetada para los ciudadanos. Tiene que haber un tope para los salarios máximos, disminuirse los salarios de los medianos funcionarios, de los que no del funcionario que tiene un sueldo razonable para vivir, sino ya sabemos que se pueden ahorrar 300,000 millones quitando estos salarios, reduciéndolos y quitando privilegios, porque no solamente es el salario, sino también son todas las prestaciones que se tienen. Esto tiene que ser reglamentado de inmediato, de entrada. En otros países, como en Colombia, se redujeron a la mitad los salarios de los liquidadores y no pasa nada. Se sigue viviendo con mucha dignidad, pero sobre todo hay que evitar esta evasión que se hace, que debe ser transparentada. Cuánto tienen para seguros médicos, cuánto tienen para avioncitos, cuánto tienen para teléfonos, y pues para todas y para sus comidas espectaculares. Yo creo que debemos de ser muy estrictos para tratar de hacer más breve esta brecha entre la opulencia y la miseria que se ha abierto en nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguna réplica? Bueno, ustedes como senadores, se bajarían el sueldo. Otro punto, si el presidente aprueba esto, pero el Congreso no lo aprueba, ¿cómo se haría para llegar a tal acción? Igualmente, ¿consideran ustedes que muchos senadores y diputados se merecen realmente lo que están ganando ahorita? ¿Sería justo pagarles lo que realmente trabajan? Porque vemos que la mayoría y muchos solamente van a calentar sillas. ¿Qué harían ustedes para remediar esta situación? Mira, en primer lugar, lo que se tiene que tomar en cuenta es que un legislador tiene que pagar todo su equipo de trabajo. Si tú quieres presentar una buena iniciativa, tú pagas a tus asesores, con lo cual estoy en desacuerdo. Yo propongo que se cree un cuerpo como hay en los Estados Unidos, que es apartidista,
que ganan por oposición, que son los más capacitados para que puedan orientar a diputados que no pueden y senadores que no pueden ser todólogos. Yo creo que independientemente de que sea una decisión, iniciativa presidencial, creo que tiene que haber una presión ciudadana. De nada sirve que lo haga uno en aislamiento, como dice, devolví mis impuestos y me lo vuelven a regresar, pero no a mí, se lo regresaron al coordinador de la fracción. Finalmente lo arrebaté y lo dividí entre todos los trabajadores de la Cámara. Pero hay que buscar los mecanismos. Pasamos a la siguiente pregunta. Abónenme el segundo que les dé con lo anterior. No dejen que termine la palabra, muchachos. Sí, que nos abonen, que nos abonen. 4D. 4B. Comenzamos con... Cuatro B y a la licenciada Laila de 4D. Mejor 4B. ¿Quién tiene 4B? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Daniel, soy estudiante de Mercadotecnia. Mi pregunta es la siguiente. El tan polémico tema de la reforma al artículo 24 constitucional que avaló el Senado de la República el 28 de marzo pasado, y que dicho sea de paso, los tres senadores que representan a Campeche en la legislatura actual emitieron su voto a favor. La reforma, el artículo 24 en su texto actual garantiza la libertad de creencias. En su texto reformado solo dará libertad a las convicciones o creencias que sean consideradas éticas, pero no para las que sean consideradas no éticas. De darse esta reforma, por congruencia constitucional, tendrá que ser reformado el artículo 3º que garantiza la educación laica. La pregunta es, ¿cuál es su postura al respecto? Y si usted hubiese estado en esa sesión, ¿usted hubiese votado a favor de la reforma? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿El candidato? Buenas noches, muy interesante la pregunta y además ad hoc el tema para lo que está sucediendo en el país. Nosotros creemos en una república totalmente laica, juarista. Nosotros creemos que cuando Juárez decidió que se tenía que separar la iglesia del Estado era por una cuestión de que no es compatible una cosa con otra, la política y la iglesia. Por supuesto que me hubiera opuesto a esa reforma. Es sospechoso el que lo hayan hecho en momentos previos a la elección. Nos parece que, y de paso les digo que los senadores que han estado aquí del Estado, no han hecho nada por el Estado, que no nos sorprende eso. Nosotros creemos en la educación totalmente laica, miren, porque cuando empieza la iglesia a meterse a la vida de la sociedad sin que uno lo pida, eso ya es intromisión. Yo siempre he dicho que los padrecitos deben estar en sus iglesitas ahí en el púlpito y la gente y los legisladores, todos deben estar haciendo su labor, cada uno de nosotros. Obviamente se quiso beneficiar a la Iglesia Católica con ese asunto, queda claro, ¿no? Pero además también hay que pedirle cuentas a los diputados locales porque no ha pasado todavía al constituyente general, que son los congresos de los estados. Desde luego ahí tenemos que hacer una lucha conjunta, nos hemos opuesto porque las cosas no iban tan bien, pero tampoco iban tan mal. ¿Cuál era su prisa? Es como el caso de la concesión de basura. ¿Cuál era la prisa por hacer las cosas? Es el caso del artículo 24. Estoy en contra totalmente, me hubiera opuesto, hubiéramos dado más lucha. Los senadores en aquel entonces no lo hicieron porque la comodidad de hacer las cosas al estilo mexicano, ¿no? A la ahí se va. Muchas gracias. ¿Hay alguna réplica? ¿No? Entonces la siguiente pregunta para la candidata Laila. Sabemos que durante las campañas políticas, aunque existe un recurso delimitado para las mismas, han aparecido múltiples casos donde los diversos partidos han sobrepasado el tope y la única consecuencia ha sido la imposición de una multa que es cubierta pero que no evita que se repita esta práctica.
¿Propondrían una medida de mayor coerción para quien cometa este ilícito? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? ¿Por qué? Sí, tiene que ser la ley para que sea justicia, tiene que ser oportuna, para que sea justa. Entonces, esta multa hoy la emite, y esto que nos fue muy bien, los gastos de campaña. ¿Me descuenta mi tiempo? Los gastos de campaña los analiza el IFE hasta después de que se cerraron las campañas. Entonces, a lo más que llegan, alguien que es evidente como Peña Nieto, que cuando él llevaba 15 días presentamos fotografías de todos los espectaculares que tenía en el país, ya había rebasado con mucho los topes de campaña y todavía sigue en su suite voladora. Entonces, ¿qué sanción va a tener? Una multita, pues la va a pagar del dinero de todos ustedes. Entonces, creo que lo que yo propondría es que la sanción sea la pérdida del registro y que se haga antes de que se determine quién será el ganador en la elección. Muchas gracias, candidata. ¿Alguna réplica? ¿No? Entonces, procedemos a la última pregunta. Nos están dando la de todos. Ahora nosotros les preguntamos a ustedes. Uno es. 4 años. Uno E. ¿Quién tiene uno E? Bueno, mi nombre es Miguel Valladares, buenas noches. Soy estudiante de la maestría en Pedagogía del Instituto Campechano. La pregunta es la siguiente. En el contexto del alzamiento indígena en Chiapas en los años 90, se realizaron propuestas de reforma que democratizarían la relación del Estado con los pueblos originarios, que son conocidas como los Acuerdos de San Andrés, mismos que fueron rechazados arbitrariamente en el Congreso por todos los partidos. Si se planteara nuevamente someterlos a consideración, ¿los aprobaría? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Creo que es algo que se tiene que someter a un análisis muy abierto. Yo simpatizo con la autonomía de los pueblos indígenas de manera personal. Pues hemos visto autonomía de los pueblos en España y no pasa nada, ¿no? Y creo que pues, hay un mayor respeto para ellos. Me preocupa cuando veo casos como de una indígena que no puede ser legisladora porque usos y costumbres de su pueblo se lo permiten. Hasta dónde los derechos de las comunidades indígenas deben ser diferentes de los derechos de los ciudadanos en general. Ese es el cuestionamiento que yo me hago, pero que lo valoraría realmente muy a fondo y tomaría en cuenta a los ciudadanos a los cuales yo represento. Muchas gracias, licenciada. Sí, bueno, la cuestión es cuando en el contexto histórico que se los Acuerdos de San Andrés no solo fueron los pueblos indígenas chapanecos, sino que convocaron a un proceso de consulta que incluyó académicos, investigadores, estudiantes, otros pueblos indígenas, e incluso manejaron la perspectiva de la mujer, modificando los usos y costumbres que fueran contrarios a la lucha de la mujer y a la lucha democrática en general. El problema fue que en la presidencia se asumió que eso aprobado en esa mesa multidisciplinaria entre gente del gobierno y los alzados iba a llegar a ser ley, pero al llegar se modificó por una insultante réplica tonta que modificó el presidente y otras personas. ¿Qué harían al respecto? Queremos recuperar esa iniciativa original. Sí, yo creo que hay que retomarla. Yo desde entonces simpatizaba con ella y sigo simpatizando. Por mi parte, tendrían el voto a favor y creo que de cualquier manera es algo que tenemos que sensibilizar a los ciudadanos. ¿Por qué hay que darle autonomía a los pueblos indígenas? ¿Por qué, cuál es el significado de la lucha zapatista y por qué hay que apoyarla? Muchísimas gracias, candidata.